Imagina a un anciano ciego, llevado en litera hasta el Senado. Los senadores se levantan, la sala se queda en silencio. Ese hombre, que ya no ve la luz del día, va a influir en una decisión que puede cambiarlo todo: rendirse ante un rey extranjero, o seguir luchando. Ese hombre es Apio Claudio, el censor que pavimentó la primera gran vía de Roma. Escandalizó a la aristocracia, y ya al final de su vida, se negó a doblar la rodilla ante Pirro de Epiro. Apio Claudio nace en el seno de los Claudios, una de las familias patricias más antiguas y orgullosas de la República. No es un patricio cualquiera, la tradición lo presenta como descendiente de otro Apio Claudio, el célebre y nefasto decemviro del siglo V a.C., aquel magistrado que intentó aferrarse al poder y cuya caída estuvo marcada por el famoso episodio trágico de Virginia. Es decir, carga con un apellido poderoso, pero también con un pasado manchado por la tiranía. De su carrera temprana sabemos poco, más allá de que recorre las magistraturas habituales y sirve como militar en las guerras samnitas, el gran conflicto que marcará a su generación. Y entonces llega el salto. En el año 312 a.C., sin haber sido todavía cónsul, es elegido censor, un cargo que hasta entonces parecía secundario, y que Apio va a convertir en un instrumento de poder. En lugar de limitarse a contar ciudadanos, utiliza la censura para intervenir en la política. Realiza la primera Lectio Senatus conocida, una lista oficial de senadores, e incluye a hombres que la nobleza tradicional nunca habría aceptado. Hijos de libertos, ciudadanos sin grandes tierras, clientes personales. Roma descubre a un Claudius que parece jugar a favor de los humildes. La aristocracia toma nota y empieza a acumular rencor. Por ley, la censura no podía durar más de 18 meses. Esa limitación la había impuesto, casi un siglo antes, la llamada Lex Aemilia, para evitar que los censores se convirtieran en una especie de poder prolongado dentro de la República. Apio, sin embargo, intenta otra cosa: mantenerte en el cargo todo un lustro, los 5 años completos entre un censo y el siguiente. Las fuentes cuentan que quiso prolongar su mandato unos 3 años y medio por encima del límite legal, hasta completar los 5. Esto provoca un choque con tribunos de la plebe y otros magistrados, que ven en él a un censor que ya no respeta ni siquiera la duración de su propio cargo. Al mismo tiempo, Apio toca el corazón del sistema, redistribuye a muchos ciudadanos pobres y libertos por las tribus rurales, aumentando su peso en las votaciones y debilitando el control de las élites sobre los comicios. Es una maniobra audaz que poco después, otros censores intentarán deshacer. Y luego están las obras que marcarán su nombre para siempre. Como censor impulsa la Vía Appia, la gran calzada hacia el sur de Italia, la reina de las calzadas. El Aqua Appia, el primer acueducto de Roma, que trae agua desde kilómetros de distancia. Ambas llevan su nombre. Mezcla muy romana de servicio público y ambición personal. Más tarde, los romanos contarán que, cuando Apio intervino en el culto privado de Hércules, quitándole los ritos a la gens Poticia para entregarlos a esclavos públicos, los dioses castigaron esa impiedad con una peste, y con la posterior ceguera de Apio. Lo que sí queda claro es otra cosa. Apio está dispuesto a estirar al máximo tanto sus competencias como su tiempo en el cargo, y ese no será el último límite que intente desafiar. Tras la censura, Apio no desaparece. Al contrario, sigue ascendiendo. Es cónsul en el 307 y de nuevo en el 296, en plena fase final de las guerras samnitas, y participa en campañas contra samnitas y etruscos. Más tarde será también pretor, y según algunas tradiciones, incluso dictador hacia el 285. En todas estas funciones, lo imaginamos aún en plena forma, sin rastro de la futura ceguera. No es solo político y general. A Apio se le atribuyen reformas legales importantes. La publicación de fórmulas procesales y calendarios judiciales que antes controlaban unos pocos especialistas, y se le considera uno de los primeros autores de prosa latina, con sentencias morales y tratados jurídicos. Para la tradición posterior, es casi el prototipo de hombre de Estado moderno de la Roma temprana. Para algunos,
Es un reformador brillante que amplía la participación y moderniza las instituciones. Para otros, un demagogo peligroso, dispuesto a romper tradiciones sagradas si eso fortalece su propia posición. Con los años, Apio envejece, y entonces, sí, la tradición empieza a hablar de un hombre ya ciego, apartado físicamente de la vida pública pero aún influyente. Y cuando un nuevo enemigo aparece en el horizonte, Pirro de Epiro, ese anciano al que muchos daban por acabado todavía, guarda un último movimiento. Un movimiento que va a marcar para siempre cómo se ve Roma a sí misma. Año 280 a.C. Roma acaba de sufrir una dura derrota frente a Pirro en la batalla de Heraclea. Por primera vez, los legionarios se enfrentan a una falange helenística y a elefantes de guerra. La moral está tocada y muchos senadores piensan que quizá ha llegado el momento de negociar. Pirro envía a su consejero Cineas al Senado con una oferta: paz, devolución de prisioneros, alianza, a cambio de que Roma renuncie a intervenir en las ciudades griegas del sur de Italia. A ojos de muchos, es un trato razonable. Según la tradición, en ese momento los senadores mandan llamar a Apio Claudio. Ahora sí, viejo y ciego, entra en la curia ayudado por sus hijos o por sus esclavos. Ya no puede ver a los presentes, pero ellos lo ven a él, y se hace el silencio. Cada uno es artífice de su propia fortuna. Faber est sua exque fortunae. Impresionados, los senadores rechazan las condiciones de Pirro. La guerra continuará, con más sacrificios, pero también con el retiro final del rey Epirota. Roma ha elegido el camino más difícil, pero también el que refuerza su imagen de ciudad que no se rinde. Apio Claudio, el ciego, muere poco después, hacia finales del siglo III. Para algunos de sus contemporáneos, queda como un patricio arrogante que se atrevió a trastocar demasiadas cosas, prolongar su censura más allá del límite legal, cambiar la composición del Senado, tocar cultos tradicionales. Para otros, es un visionario que supo ver antes que nadie que Roma necesitaba abrirse a nuevos ciudadanos, invertir en infraestructuras duraderas y no aceptar soluciones fáciles frente al peligro. Sus enemigos desharán parte de sus reformas, pero la Vía Apia seguirá llevando legiones durante siglos, el Aqua Apia seguirá alimentando de agua a la ciudad, y su discurso contra Pirro se convertirá en una escena fundacional de la identidad romana. Porque, a veces, la historia de una república no la deciden los generales jóvenes y brillantes, sino la voz cansada de un viejo censor que se niega a dejar que otros dicten la fortuna de Roma. Si te ha gustado la historia de Apio Claudio y quieres seguir descubriendo a los personajes que hicieron grande y peligrosa a la República de Roma, suscríbete a Crónicas de la República y activa la campana. Aquí la historia no se memoriza, se vive.